Queridos televidentes de Momento 24, siempre es un placer saludarlos en este programa Latido Local, el programa donde las historias de tu barrio o localidad laten con más fuerza que nunca. El día de hoy tenemos una invitada muy especial que trabaja la parte ambiental y en especial el día de hoy nos va a ilustrar un poco a través de la labor social que hace, a través de la recolección de colillas de cigarrillo y también de toda la pedagogía que hay en torno a esto. Le damos la bienvenida a Cindy Perilla, directora de No Más Colillas Colombia. Bueno, Cindy, cuéntenos un poco de dónde nace este proceso y trabajar por recoger esas colillas que están en los parques, cerca de los árboles y en el cemento que recorremos día a día. Gracias, David. Pues No Más Colillas nace como de la necesidad de educar a esta población fumadora que nunca se había educado antes. Es como la gente empezó a fumar como pues un hábito por moda, pero nunca se les enseñó cómo era el proceso para no contaminar a otros con sus hábitos. Entonces No Más Colillas nace con el afán de enseñarle a los fumadores cómo hacer un consumo responsable y no contaminar el medio ambiente con el residuo que genera el cigarrillo. Bueno, y es que Cindy es una mujer que desde muy joven le ha gustado trabajar por la parte social. Todo inicia, lo que nos comentaba fuera de micrófonos, en su universidad cuando estudiaba y comenzó a hacer voluntariado social y desde ahí como que nació esa venita como por servir a las comunidades y trabajar por mejorar nuestros entornos. ¿Cómo es ese acercamiento suyo hacia la labor social y qué papel juega la universidad en ello? Pues mira, yo entré a la universidad como una gratitud muy grande y diciendo como, bueno, a mí mucha gente me ayudó a estar acá y ahora cómo yo ayudo a otros. Entonces la Universidad Católica tiene muchos voluntariados, así que decidí entrar al voluntariado social, a ser parte pastoral y ahí empezamos como a involucrarnos mucho en lo social, cómo puedo, y ahí me di cuenta que todos podemos ayudar de alguna manera. Yo me sentía mal y te contaba, era porque yo no me conectaba tanto con las personas, sino con los animales o con las plantas cuando íbamos a hacer los voluntariados. Y me di cuenta que cuando a uno le duele algo es porque por ahí puede hacer algo. Entonces, como me dolía el árbol lleno de bolsas, el animalito desnutrido, era como yo creo que yo puedo hacer algo a nivel ambiental. Entonces decidí involucrarme en voluntariados ambientales y después de un tiempo por redes sociales conocí No Más Colillas Global, que es una iniciativa que busca educar y sensibilizar a fumadores para que no arrojen las colillas al suelo y así nació este proyecto. Hay algo muy llamativo, usted es ingeniera industrial, por lo general está el estigma o se tiende a pensar de que una persona que trabaja en el sector empresarial tiende a tener como que esa distancia en tanto a lo ambiental o a lo social. Usted cómo termina su carrera, se gradúa, cómo logra mantener esa sensibilidad hacia lo social y lo ambiental, sin dejar a un lado, por supuesto, lo que usted estudió, que fue ingeniería industrial. Yo creo que el truco de hacer temas ambientales es que sea sostenible. Entonces la ingeniería industrial a mí me enseñó a emprender, a liderar proyectos grandes, a generar dinero. Y a nivel ambiental hace falta eso. Hay muchas causas muy loables que hacen cosas muy chéveres, pero no son sostenibles. Entonces, si uno no le pone la parte del plan de negocios a un proyecto, así sea social, pues en unos años se va a acabar. Entonces, la idea desde la ingeniería industrial es cómo le aporto yo desde mis conocimientos a causas sociales para que crezcan, para que se sostengan y para que generen el impacto que necesitamos. Usted mencionaba esa parte, pero ¿cómo se logran acercar estos dos mundos que a veces parecen como tan lejanos, pero si se logran articular de una buena manera, se logran hacer cosas sorprendentes como el trabajo que usted viene liderando con No Más Colillas Colombia? Claro, porque es que nadie puede hacer nada solo. O sea, si los ciudadanos aquí nos ponemos aquí a querer cambiar el mundo, vamos a lograr cosas chéveres, pero no vamos a lograr todo lo que podríamos lograr si nos unimos con la industria. Finalmente, ¿quién está produciendo cigarrillos, colillas y todo lo demás? La industria tabacalera. Entonces, como tenemos dos caminos, o nos vamos en contra de ellos o nos aliamos. Y eso fue lo que hicimos.
Alzamos la mano y le dijimos a las tabacaleras, dos tabacaleras de Colombia, nosotros queremos trabajar de la mano con ustedes. Philip Morris, que es una de las tabacaleras más grandes del mundo, dijo, listo, hoy tenemos un proyecto que se llama Colombia no es un cenicero, nosotros hacemos la parte de sensibilización con ellos y pues eso es mucho más grande que nosotros solitos haciendo cosas o ellos solitos haciendo cosas. Entonces ahí se unen los dos mundos, los que generan la riqueza y nosotros que somos desde la ciudadanía diciendo, nosotros también queremos aportar. Porque la ciudadanía tiene un problemita y es que también creemos que tenemos derecho a todo. Entonces tenemos derecho a que nos recojan la basura, tenemos derecho a que nos den, sí, pero ¿y los deberes? ¿Quién es el que finalmente fuma y bota la colilla? ¿La tabacalera? Somos nosotros. Entonces ahí está el papel de los dos. Ahí se tienen que unir los dos mundos, los que producen la riqueza y los que producen finalmente el cigarrillo y los que consumimos y tenemos la responsabilidad de hacer las cosas bien. No solo cigarrillo, cualquier cosa. ¿Cómo fue ese acercamiento con las empresas? ¿Cómo fue la comunicación de llegar a ellos y decirle, mire, nosotros tenemos ese proyecto, apóyennos? ¿Cómo fue ese contacto con ellos? Ahí hubo un punto intermedio y es que también los jóvenes tenemos como mucha resistencia a la parte pública y política. Y yo entre ellos estaba ahí, me decían como, Cindy, hay un concejal que quiere trabajar contigo. No, hay un edil, no. Y después me di cuenta, ¿por qué no? Si ellos están ahí es para servir, o sea, su rol es servidor público. Así que decidimos, nosotros nos nominaron a unos premios en Guayaquil, se llama Premios Latinoamérica Verde, quedamos entre los 500 mejores proyectos de Latinoamérica y nos ganamos el tercer lugar. Cuando llegamos de Guayaquil, todo el mundo quería hablar con nosotros, los medios, nos contactaron varios representantes a la Cámara y dijeron, queremos hacer un proyecto de ley sobre las colillas. Y yo dije, claro que sí. O sea, en ese momento ya mi mente estaba mucho más abierta y les dije, listo, hagamos el proyecto de ley. Gracias a ese proyecto de ley, nos sentaron en la misma mesa con las tabacaleras. Eso no había pasado antes. Y fue ¿Ustedes gracias... fueron los primeros? ¿De quién? De tener ese contacto con las tabacaleras para empezar. No sé. O sea, en ese proyecto de ley, como nosotros somos coautores del proyecto de ley, que todavía está en el Congreso, eso ahí anda, pero en esa hicieron una mesa técnica y sentaron a la ciudadanía, a la industria, o sea, el gobierno lo sentó. Y ahí fue que nos conocimos, como que yo les dije a ellos, y ellos llevaron un montón de gente que decía, las colillas no se pueden reciclar, entonces yo llevé esto. Yo, pues aquí hay 50 colillas de cigarrillo que nosotros mismos reciclamos, entonces sí, sí se puede. 50 colillas de cigarrillos, hay aquí, esos son que una especie de unas materas. Son materitas. ¿Cómo logran ustedes terminar 50 colillas de cigarrillo y terminar esas materitas que son tan bonitas, pueden florecer sus plantas de algo que inicialmente estaba contaminando el medio ambiente? ¿Cómo lo lograron? Como te contaba, nuestro fin inicial es educar a las personas, porque si yo te educo a ti en una cosa, tú vas a replicar eso mismo para muchas cosas. Entonces, nosotros creemos que donde se debe invertir es en educación. Cuando nosotros invertimos en educación, logramos esto, que las personas, en vez de botar las colillas al suelo, como yo te contaba, una sola colilla puede contaminar entre 50 y 1000 litros de agua, porque una sola tiene más o menos 7000 sustancias químicas tóxicas y de esas 69 son cancerígenas. En esta botellita de 1 litro hay 600 colillas. 600 colillas, es ahí más o menos, sacan varias materas, sacan bastante producto, pero son 600, una sola colilla, entre 50 a 1000 litros de agua que se contaminan. Cindy, ¿cómo empiezan y descubren ustedes que se puede hacer ese producto? Exacto, mira, las personas son muy de propósito. La gente no le gusta hacer las cosas porque sí. Entonces, cuando nosotros le decíamos a la gente hay que recoger las colillas, bueno, yo las recojo y ¿qué? Inicialmente las colillas son un residuo ordinario, o sea, deben ir a residuos ordinarios. Eso ya es bueno, porque no está en el suelo, no está contaminando el agua. ¿Quién se toma el agua de los charquitos que hay en la calle? Los animales. Entonces están envenenando. Entonces nosotros lo que dijimos fue, listo, entonces vamos a investigar cómo extraerle la carga química a estas colillas. Logramos hacer investigación con varias universidades, dentro de esa la EXI, la Piloto, y descubrimos cómo quitarle la carga química a las colillas. Queda una pulpa y nosotros empezamos a hacer papel, hicimos estos lienzos. Estos están hechos con colillas de cigarrillo y hay artistas que los intervienen, entonces hacen sus obras acá, ellos nos donan las obras, nosotros las ponemos en galerías de arte y se venden.
Entonces, esta es una de las formas en que financiamos el proyecto y después dijimos, hay que hacer algo un poquito más masivo porque no todo el mundo compra obras de arte. Entonces dijimos, vamos a hacer materitas y con esa misma pulpa que hacemos el papel o los lienzos, pues se hacen estas materitas que todo se hace súper manual. Esto todo lo hacemos los voluntarios y así se transforma una colilla en 50 colillas acá en una materita. Usted hace aproximadamente, año 2017, contaba, estaba como una especie de conferencia y conoció este proyecto No Más Colillas a nivel global e inmediatamente comenzó a realizar la gestión aquí en Colombia. Son aproximadamente actualmente unos 300, 400 voluntarios que hay, pero cuando usted comenzó con la idea en su universidad, ¿cómo fue el llegar a la gente? ¿Fue difícil? ¿Fue fácil? ¿Cómo fue ese proceso de que las personas se involucraran en esta idea de recoger, no solamente recoger las colillas, sino también de generar esta sensibilización? Sí, mira, yo creo que lo más difícil es entrarle a la gente de que se haga consciente de algo. Entonces, no sé si te ha pasado que cuando justo estás enfermo de alguna cosa, te das cuenta que hay otras personas que están en las mismas. O justo, no sé si has escuchado que las mujeres cuando están embarazadas, entonces ven gente embarazada por todo lado. Así pasa con muchas cosas. Lo que nosotros hicimos fue hacer consciente a la gente que hay un problema. Porque colillas han habido pues desde que se inventaron, pero toda la vida. Y hay colillas por todo lado. El problema es que la gente no las ve. Porque no es importante para ellos, pero cuando nosotros le dijimos a la gente como esto contamina un montón y nosotros las recogemos y hacemos papel, la gente empezó a verlas. Y cuando la gente empieza a verlas ya es muy fácil. O sea, la gente, yo quiero hacer algo, porque es que las ves o sea, no las ves por allá, las ves saliendo de tu casa, las ves en el parque cuando llevas a tu perrito al parque. ¿Y quién se come esa colilla? Tu perrito. Entonces, como ya te está tocando, te estás dando cuenta, es muy fácil, o sea, realmente este proyecto me ha hecho entender que cuando la gente tiene claro por qué hace algo, es muy fácil. Entonces, hoy tenemos 400 voluntarios en todo el país. Ellos recolectan las colillas de sus barrios, de sus universidades, de sus trabajos y nos las entregan a nosotros, siempre teniendo un proceso de educación detrás. Entonces, estos colilleros se instalan en los bares, en zonas residenciales. Los voluntarios recogen las colillas, nos las entregan en botellas de PET porque estas encapsulan el gas que tienen las colillas. Luego nosotros le hacemos el tratamiento y lo convertimos en estos productos. Bueno, muy interesante lo que estamos viendo acá, esta educación ambiental en la que nos ilustra Cindy Perilla sobre lo tóxico de esas colillas y lo que generan en el medio ambiente. Cindy, una invitación para usted y todos nuestros televidentes es que en Latido Local vivimos enamorados de nuestra ciudad, razón por la cual siempre en todos los episodios tratamos de mostrar un sitio destacado de nuestra ciudad, así que el día de hoy vamos a ver acerca de la Quinta de Bolívar. Hoy conoceremos un lugar emblemático, pero sobre de Simón Bolívar y su entorno. Se exhibe mobiliario de finales del siglo XVIII y primera mitad del XIX, incluyendo piezas originales. El jardín alberga el ciprés más antiguo de Bogotá. Bolívar mandó a construir este espacio para recrear los baños romanos que conoció en Europa, y hay una sopera de la época de Bolívar que se exhibe en el comedor. Definitivamente es un lugar histórico que usted no se puede perder.
Televidentes de Momento 24 y de Latido Local, seguimos aquí en este programa para ustedes donde se escuchan las historias de su barrio o localidad en compañía de Cindy Perilla, directora de No Más Colillas Colombia. Bueno, Cindy nos está contando todo ese proceso, inclusive cómo eran de funcional esas botellas de gaseosa para encapsular todo ese gas y después realizar todos los procesos para tener esos lienzos o esas materas. ¿Cómo hacen ustedes en sus puntos de intervención? ¿Tienen lugares fijos a dónde ir? ¿Es algo que fijan fechas o es algo que sale esporádicamente teniendo en cuenta el radio de acción o de convivencia de cada persona que integra el grupo? Sí, realmente nosotros somos un movimiento ciudadano. Es como somos los ciudadanos los que nos encargamos de alzar la mano y decir, pues a mí me dicen como Cindy, yo quiero hacer una jornada en mi barrio. Listo, la planeamos y la organizamos. Tenemos una chica que hace poco nos dijo, yo trabajo con habitantes de calle en proceso de recuperación, yo quiero hacer una jornada con ellos. Y fue muy chocante, ¿sabes? Saber como un habitante de calle con tantos problemas y con tantas cosas que resolver, que quiera ayudar. Yo dije, pues de una, hagámoslo. Por lo menos ahí en la pantalla estamos viendo todo el proceso de recolección de Ellos envases. son ¿Dónde fue eso? habitantes de calle. ¿De qué sector? De Mártires. Entonces ellos dijeron, ellos están ya en proceso de recuperación, están en un hogar y todo su proceso, y ellos los fines de semana van a la huerta y en la huerta nosotros hacemos esos procesos. Ellos también, eso lo hacemos todos los voluntarios, no solamente los habitantes de calle, todos los voluntarios de No Más Colillas hacemos esos procesos. Ellos son habitantes de calle que dijeron, yo quiero donar 2 horas de mi tiempo para ayudarles a ustedes a recolectar colillas y a limpiarlas. ¿Cuánto recogieron ese día aproximadamente? Ese día ya teníamos recogidas colillas, lo que hicimos fue limpiar, yo creo que por ahí unas 3.000, 4.000 colillas ese día hicimos la separación. Hay algo que usted comenta, no hay recolección sin educación. ¿Por qué? Porque no tiene sentido, o sea, va a ser como el mismo modelo que tenemos con recolección de basura, que eso no es sostenible, en algún momento eso se va a llenar y no tiene sentido porque todos los residuos se pueden recuperar. Sí podemos recuperar una colilla de cigarrillo, que se supone que eso... ¿Quién va a poder recuperar eso? Sí lo podemos recuperar, todos los residuos se pueden recuperar. Entonces no tiene sentido que se recoja como si fuera un operador de aseo porque no vamos a generar conciencia en la gente. Y lo que hoy necesita el mundo es que salgamos como de la cápsula de levantarnos, ir a trabajar y dormir, ¿sabes? Como que salgamos de esa cápsula y veamos que hay un mundo más allá en nuestras acciones cotidianas. Nosotros no le estamos diciendo a la gente que no fume. Mientras tú dejas de fumar y haces tu proceso, pues no contamines a otros. Y cada vez ser más consciente que todos nuestros actos generan un impacto positivo o negativo en otros. Entonces es generar conciencia. Entonces no podemos recolectar colillas sin generar conciencia, porque si no, nunca se va a acabar. Nunca se va a acabar esto. Para aquellas personas que nos están viendo y de pronto tienen el hábito del cigarrillo, que se fuman medio paquete, un paquete completo, ¿cómo pueden contribuir a irlas envasando y de pronto hacérselas llegar a ustedes? Es que es muy sencillo. Todos en nuestra casa tenemos una botellita de estas, todo el mundo. Y si hay gente que me dice, es que yo no tomo gaseosa, su vecino sí, todo el mundo. Entonces, ¿por qué tiene que ser de gaseosa? Porque las colillas botan un gas. Y ese gas es pues demasiado peligroso y huele horrible. O sea, una sola colilla huele terrible. Entonces, si tú ves aquí, nadie huele a colillas. Y aquí hay 600 colillas. Donde destaparamos esto, eso sí sería grave. Pero entonces ponen aquí sus colillitas y cuando ya la llenen pueden meterse al grupo de No Más Colillas Bogotá o Colombia, el que quieran, y ahí... ¿Esos grupos dónde están? ¿En qué redes? En WhatsApp. En todas WhatsApp. Las redes sociales estamos en No Más Colillas Colombia, ahí está el link de WhatsApp, se meten en automático, eso no tiene nada, y mandan la fotico, oigan, recolecté esta botella de mi tío, de mi tía, de la casa, de donde sea, y nosotros se las recibimos. ¿Y es habitual que ustedes reciban esas botellitas de gaseosas con las 600 colillas semanalmente? Más o menos a la semana, ¿cuántas están Nosotros, recibiendo? no, semanal no, eso es como variable, okay. Pero tenemos un dependiendo estimado. de cuánto demora la persona en llenar. Sí, de eso cada persona tendrá su proceso, pero hay un chico que nos entregó como 12 botellas, como de un año que estuvo, y eran de él. Entonces, muy chévere porque él también se hizo consciente y creo que ya está dejando de fumar, según lo que nos contó. Entonces, más o menos recibimos 16.000 al mes. O sea, es un estimado, porque hay meses que se recogen muchas y hay meses que no, pero más o menos 16.000 al mes estamos recogiendo.
Nosotros hemos traído a este programa varios líderes ambientales que tienen la misma pelea, o no la misma pelea, sino que se quejan por algo que usted dice. Se hacen las labores ambientales, se conforman brigadas de limpieza con la misma comunidad, pero las personas no valoran el trabajo y al poco tiempo está otra vez el punto de basuras, tiran estructuras, material de construcción, inclusive animales muertos, residuos orgánicos, inorgánicos. ¿Cuál es el consejo de pronto para esos líderes que quieren lograr un cambio y cómo la pedagogía puede ser un aliado clave? Pues yo lo digo desde nuestra experiencia, ¿sabes? Porque es que educar no es tan sencillo y a veces nosotros creemos que podemos lograrlo solos y eso nunca va a pasar. O sea, nosotros solos, por más de que tengamos el tiempo, la plata, eso nunca va a pasar. Entonces, lo que hemos logrado nosotros es hacer protagonistas a las personas. O sea, de pasar de que el fumador era el enemigo a que el fumador es nuestro aliado, fue darle la vuelta, lo mismo en la tabacalera. Cualquier ambientalista era como, no, no le vamos a hablar a las tabacaleras, y como que no, si ellos son los que lo producen, los que tienen el dinero, los que tienen los recursos. Entonces, lo que hemos hecho nosotros es hacer protagonistas a los fumadores, a las tabacaleras, como ustedes son, los que nos van a ayudar a resolver esto. Entonces, un fumador yo no tengo que estar detrás de un fumador, oye, no la botes, ¿no? Él mismo sabe que no la tiene que botar y las recolecta en la botellita y no las entrega. Entonces, para nosotros es eso, es no tratar de cambiar nosotros el mundo, sino cómo hacemos que la gente quiera hacerlo. Inspirar a la gente, motivar a la gente a hacer esto no ha sido nada fácil. Limpiar colillas es muy complicado, pero nosotros lo hacemos porque sabemos que así motivamos a la gente para que no siga botando las colillas. ¿Qué valor qué tan importante es el valor de la empatía para todo lo que ustedes realizan? Uf, pues es que es completamente porque, claro, yo boto la colilla al suelo y me desentiendo, pero es que esa colilla está contaminando agua. Una zona verde que tenga colillas alrededor crece 30% menos y crece mal. Entonces, cuando yo me doy cuenta que mis acciones sí afectan al otro, pues es mucho más fácil que yo pueda generar los cambios. Porque si yo no me doy cuenta, yo la boto y me voy, pues la gente dice, yo no estoy generando ningún daño, pero si nosotros le ponemos, mira que sí. Entonces, y lo fácil es que no la botes allá, sino que la pongas acá. Y ya con eso la solucionas. Entonces la gente es muy chévere, la gente es súper receptiva, los fumadores sobre todo. Ellos dicen, listo, no la voy a botar, te la entrego. Entonces es chévere educar desde el amor, porque es que educar desde, es que eres un cochino, es que nadie te va a entender así. Entonces cuando tú educas desde el amor y incluyendo a la gente de verdad sí es muy receptiva. Usted nombraba anteriormente que empezaron y recibieron apoyos a raíz de unos premios, quedaron en tercer lugar de 500 que se tuvieron en cuenta en América Latina de esos proyectos ambientales, y de ahí empezaron a tener apoyos de políticos y de las mismas empresas que se creó, se sentaron con las mismas tabacaleras y tienen esos proyectos. Ahora, a dar un poco quizás muy por debajo del tema político, y es que siempre que hay una causa social pareciera que una bandera o un color político se quiere adueñar de eso. Para ustedes, ¿qué tan importante es mantenerse alejados de que eso se convierta en una bandera y más bien que todos son bienvenidos a aportar? Sí, nosotros, y eso más que decirlo, lo hacemos. O sea, nosotros ya hemos presentado el proyecto de ley 3 veces. Con Cambio Radical lo presentamos una vez, con Colombia Humana fue otra vez y creo que con Partido Verde otra vez. Y es como, no hay que decirlo, o sea, nosotros no somos tanto del discurso sino de hacerlo. O sea, lo que más ve la gente es cuando nosotros vamos y recolectamos colillas, cuando las limpiamos, los productos. Entonces, más que decir que no queremos ser parte de ningún partido ni que nos sesguen, es demostrarlo, que aquí cabemos todos. Entonces, han llegado ambientalistas de esos duros que dicen, me voy a parar y le voy a llenar el piso al otro de colillas, y yo, no me interesa. Porque es que nuestros amigos son las tabacaleras, nuestros amigos son los fumadores, nuestros amigos son los políticos, nuestros amigos son los ciudadanos. Aquí todo el mundo puede aportar. O sea, es decir, ustedes lo que están haciendo es coger a los que son denominados, o en teoría pueden ser denominados los enemigos número uno, y los contaminantes, y convertirlos en sus aliados. Eso también es una estrategia
viable de pronto para sacar adelante otros proyectos ambientales, Cindy? Para todo, o sea, ni siquiera solo ambiental, para todo lo que tú te propongas en la vida hay que sumar a todo el mundo, porque o si no, ese después va a ser la piedra en el camino. Yo siento que todos podemos aportar. Hoy en No Más Colillas estamos todas las banderas políticas, hay proyectos de ley, proyectos de acuerdo en consejos municipales de todas las banderas políticas. Hoy en No Más Colillas hay gente que puede que no sea tan ambientalista, pero que con su acción diaria hace cosas. Hoy en No Más Colillas hay doctores, hay contadores, de hecho a mí me decían, pero aquí solo reciben ingenieros ambientales, y yo dije, de hecho ingenieros ambientales casi no hay. O sea, aquí hay ingeniería industrial, hay comunicadores, hay un montón de voluntarios, hay los contadores que tenemos en el equipo financiero, todos son voluntarios, hay ingenieros de sistemas, todo el mundo. Yo dije, realmente aquí ingenieros ambientales casi no hay. O sea, aquí hay ciudadanía de todo. Todo el que quiera aportar, bienvenido. Y todos podemos aportar. O sea, esa es la clave que nosotros tenemos. El que quiera venir a aportar, puede venir. No importa dónde venga. Aquí todos podemos aportar. Bueno, Cindy, y en ese proceso, en esos 8 años de No Más Colillas, Colombia, ¿qué ha cambiado en Cindy, en la directora de ese hermoso proyecto No Más Colillas Colombia? Un montón. He cambiado un montón porque cuando yo empecé, claro, era súper soñadora, que creo que no lo quiero perder, pero era así como que vamos a lograrlo solos y no sé qué. Y cuando me di cuenta que solo, y yo te lo decía ahorita, solo lo social, si nos enfocamos solo en lo social, no lo vamos a lograr. Entonces yo decidí hace un par de años enfocarme también o probar y meterme en el sector privado y decir, bueno, ¿qué es emprender? ¿Qué es emprender un negocio? ¿Cómo es sacar un negocio adelante? Porque es muy fácil criticar al empresario, pero cuando uno ya está en el lugar de tener que pagar un montón de millones de pesos en impuestos, tener que pagar un montón de dinero para cualquier cosa, ¿cómo sostener un proyecto? ¿Cómo generar empleo? Es como, qué difícil ser empresario. No sé si en este país o en el mundo, pero aquí es demasiado difícil. Entonces, ponerme en el lugar del empresario y decir como, y ese ha sido mi trayecto, o sea, yo duré muchos años solo en lo social y realmente no es fácil crecer desde ahí. Hay que meterle empresa y emprendimiento a lo social para que esto crezca. Y también hay que incluir al sector público, porque el sector público al final es un gran, o sea, te apalanca de una manera, o sea, nosotros hoy conocemos a Philip Morris y a un montón de gente gracias al sector público. Entonces hay que saber usar los sectores, hay que saber que todos, pues en todos lados donde tú vayas va a haber gente buena y gente no tan buena. Pero entonces alíate con los que sí vibran contigo y los que no, pues allá. O sea, tampoco nos desgastemos con gente que no, porque hay gente que me dice, pero ustedes qué sacan con eso, pero ustedes, no me voy a desgastar contigo, Gordy. O sea, es decir, todo el que quiera aportar, bienvenido, todos desde su radio de acción pueden hacer cosas increíbles, desde lo ambiental, lo político, lo social, en todos los aspectos. Cindy, ya estamos llegando al final de nuestro programa, pero un mensaje final para todas las personas que nos están viendo, un cortico mensaje final sobre todo de cómo se puede sacar adelante proyectos como el tuyo. Que no es fácil, ¿sabes? Como que al final yo siento, y como retomando la pregunta que me hiciste antes, es como lo que me he dado cuenta es que si yo no estoy bien, por más de que yo quiera ayudar y cambiar el mundo, no hay forma. O sea, yo puedo hacer cositas y he inspirado a un montón de gente, pero si yo no estoy bien, y esto me va para los líderes sociales, es como primero busquemos nuestro bienestar personal, estar bien emocionalmente, financieramente, y es la única forma de poder ayudar más, porque podemos hacer ayuditas chiquitas, chévere, pero si queremos de verdad cambiar este mundo o este país o esta ciudad o el barrio en el que vivimos, pues velemos por nuestro bienestar primero y luego el bienestar de la comunidad y busquemos hacer proyectos sostenibles financieramente para que realmente tenga el impacto que necesitamos que tenga. Bueno, Cindy, muy bonito ese mensaje final para todas aquellas personas que lideran proyectos, y eso es una enseñanza no solo ambiental, sino cómo desde la articulación, desde lo público, lo privado y también desde lo interdisciplinario se pueden lograr grandes cosas como lo que está consiguiendo No Más Colillas Colombia.